Eso es lo realmente importante. Me dice Arnaldo que son un poco tímidos. Entonces, señores, los gastos no admitidos en personas físicas son los gastos personales, gastos, por ejemplo, de que si va a una joyería y compra unas joyas, ya sea para su esposa o para alguien. Me dice alguien que tiene problemas con el micrófono, no sé, pero a ustedes me escuchan bien a mí. Ah, ok, Sí, se ya bien. escucha. Muy bien, gracias, continuamos. Aquí ya comenzó a caer un poquito de agua. A veces cuando sucede eso se nos va la luz, entonces se interrumpe el internet y si ocurre, ustedes saben que no estaríamos conectando, inmediatamente me suba todo aquí. Entonces, pero no es que se apaga la computadora, simplemente el internet a veces se desconecta, no siempre. Entonces, señores, también de la persona física estuvimos viendo que hay dos modalidades de presentación, de cuando usted va a llenar ese formulario que le llamamos IR1, que es la declaración jurada para personas físicas. Entonces, cuando decimos que hay dos modalidades, ¿se acuerdan que la hemos repetido en varias ocasiones? Dos modalidades, incluso esto está en el foro 1 que ustedes deben de responder. ¿Se acuerdan cuáles son las modalidades? Me dice Francia, con gastos y sin sin gastos. gastos. Muy bien, Rafael. Entonces, ustedes lo que deben de saber, o sea, yo nunca les digo a mis participantes, apréndanse todo al pie de la letra, jamás. ¿Para qué no vamos a aprender todo eso? Lo que sí debemos de saber es que eso existe, que funciona, que usted no se acuerde exactamente cómo es, pero que si le ponen el tema, usted sepa de qué le están hablando. Que usted no esté seguro ya es otra cosa, pero para ahí, señor, está San Google, que usted busca y lo va a encontrar. O si no, puede buscar en el material de apoyo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, cuando tiene gastos, quiere decir que ha presentado todos sus formatos 606 en la DGI. Y cuando ya presentó todos sus formatos, entonces esos gastos son deducibles. Como esos gastos son deducibles, la renta por ley no le pueden dar también la exención contributiva. No. Entonces, si usted no presenta gastos en su declaración, sí es válida la exención contributiva. Si presenta costos y gastos, no, no es válida. Bien, entonces, si ustedes tienen alguna duda, cuando estén llenando el formato me pueden escribir. Ayer, por ejemplo, una participante me escribió y me estuvo preguntando, yo le estuve revisando y le hice una corrección de algo que le faltaba. Estoy a la orden. Quizá no le pueda contestar de inmediato, pero vuelvo y les repito que estamos a la orden para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, vamos a dar inicio formal. Estaba dando un chancecito a ver si terminaban de conectarse los demás, pero veo que me están faltando 3 participantes en el día de hoy de nuevo. No sé si serán los mismos, no me doy cuenta si es que nunca habrán participado. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es el impuesto sobre la renta persona jurídica. Para esto, nosotros vamos a hacer un caso práctico, pero lo vamos a hacer iniciando si nos da tiempo, y espero que sí, porque así tenemos el programa diseñado para hacerlo, o sea, para comenzarlo en el día de hoy y concluir el martes. Si no concluimos el martes, entonces sería el miércoles. Y esperemos que realmente nos dé tiempo y quizás hacemos un repaso general o alguna duda que ustedes tengan o alguna, qué sé yo, consulta, lo que sea, que nos pueda dar el tiempo para el próximo miércoles. Bien,
Vamos entonces, vamos a comenzar con la presentación para ir explicando algunos temas teóricos. Acuérdense que toda teoría tiene una práctica y para usted saberse la práctica debemos conocer un poquito de la teoría. Entonces vamos a ver qué nosotros tenemos. Al inicio probablemente sea bien parecido con lo que es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Eso lo haríamos un poquito más rápido. Pero vamos entonces a explicar un poquito más de detalle cuando comencemos con los anexos. En la plata, sí, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, bien. ¿Los formularios son iguales o No, son semejantes? Son diferentes. Son parecidos, pero no igual, y son mucho más que lo de la persona física. Okay. O sea, con la de la persona física, sí hay mucho más anexos, pero yo solo voy a explicar parte por parte. O sea, explicamos una teoría y después nos vamos a los anexos. Explicamos otra teoría y nos vamos a los anexos. Lo primero que vamos a hacer es el overview general de lo que es el impuesto sobre la renta persona física. Luego pasamos con los anexos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a comenzar con el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Déjenme compartirle que estaba poniendo en queue la presentación. Bien. Bien. Bueno, nuestro objetivo general del curso, identificar las fuentes generadoras de impuestos sobre la renta para la persona jurídica, aplicando las técnicas que estemos explicándoles a ustedes, a la preparación del reporte adecuado, el llenado correcto de los formularios correspondientes, que es el IR2 y anexos. Ya vimos el IR1 y anexos. Ahora IR2 y anexos, utilizados para las declaraciones de impuesto persona jurídica, así como también el cálculo y llenado de formulario para el impuesto de los activos. El impuesto de los activos nosotros debiéramos estarlo viendo el miércoles, sin falta, pero es algo bien sencillo. O sea, vamos a tratar de completar el IR2 entre hoy y el próximo martes. Si voy muy rápido, ustedes me dejan saber, por favor. Estos son de los temas que nosotros vamos a estar viendo en esta parte del curso de impuestos. El marco legal, tenemos la ley 1192 con el título 3. Como yo le expliqué, el 1192 tiene varios títulos distintos. Tiene unos para el ITEVIS, tiene otros hablando solamente de la administración tributaria, etcétera. Vamos a hablar de la ley 139-98. Le decimos ley, es un reglamento 139-98. Vamos a hablar del decreto 152004. Este decreto del 2004 lo que hace es que me modifica algunos artículos del 139-98. Vamos a ver la ley 253-12, que fue promulgada a inicio del gobierno de Danilo Medina, donde se incrementaron y se pusieron ciertos impuestos. Y de ahí viene también el impuesto del 0.15% que pagamos en los cheques, entre otros. Y algunas otras normas. Este es lo que abarca lo que es el IR2 o personas jurídicas. Como yo le explicaba el primer día de la clase, persona física, por ejemplo, nosotros somos personas. Si nosotros nos registramos en la DGI, entonces ya podríamos decir que somos personas físicas registradas ante la DGI y por ende debemos de cumplir
con nuestros deberes formales, que son las retenciones, los pagos de los impuestos, de los formatos, de las declaraciones. Entonces, las personas jurídicas son aquellas que estén constituidas bajo la ley 47908. Esta es la ley de sociedades, la 479 del 2008. Entonces, cualquier empresa que esté legalmente constituida bajo esta ley, así sea una empresa, por ejemplo, una EIRL o una sociedad anónima o una SRL, cualquiera, una sociedad, cualquier tipo de sociedad, entonces ya está o debe de estar registrada en la DGI como persona jurídica. Por eso, cuando la persona apertura o hace la inscripción en el RNC dice cuál es la actividad de esta persona. Y de acuerdo a la actividad, la DGI determina cuáles son los deberes formales que debe de cumplir. Por ejemplo, no es lo mismo una entidad financiera, un banco, por ejemplo, que a una empresa manufacturera que transforme materia prima. No son las mismas, los mismos deberes formales que se le atribuyen. Entonces, cada tipo de empresa tiene sus deberes formales. Entonces, estos son los tipos de sociedades. Si está constituido bajo cualquiera de estas, entonces le llamamos persona jurídica. ¿Quiénes deben presentar el IR2? El IR2 es el formato con sus anexos para la persona jurídica. Las sociedades de capital, que son por ejemplo, la SRL, la SA, etc. Las empresas públicas con rentas de naturaleza comercial. Por ejemplo, cualquier empresa del Estado que tenga una naturaleza de comercio debe de presentar. Por ejemplo, las EDE son público-privadas, pues deben de presentar sus declaraciones porque tienen rentas de carácter comercial. Por ejemplo, Corazán, aquí en Santiago, que es del acueducto, es una actividad comercial. Las sucesiones indivisas, que estas se refieren a los herederos, cada un propietario de bien. Cuando le fallece un familiar y tiene una gran herencia, entonces a eso es lo que le llamamos las sucesiones indivisas, que son los herederos. Las sociedades de personas y de hecho, que son como uniones de personas. Sociedades irregulares, negocios de único dueño. Negocios de único dueño. Podría estar representada, por ejemplo, por una EIRL, por ejemplo, que es una empresa individual. También deben presentar el IR2 y sus anexos todas las empresas de zonas francas. O sea, y con esto, todas las empresas que estén bajo leyes de incentivo, amplificando. Entonces, las empresas de zona franca, cuando transfieran bienes o presten servicios a una tercera persona jurídica en la República Dominicana, debe de pagar una tasa de un 3.5% como impuesto sobre la renta al valor de esos bienes que usted transfiere. Es decir, si soy zona franca y vendo algo en el mercado local, o sea, cualquier entidad que no sea zona franca, entonces debo pagar el 3.5% de impuesto. Esta partecita la vimos cuando dimos lo de la persona física, lo que grava el impuesto, ¿verdad? Que es todos los ingresos, las utilidades y los beneficios que obtengan las personas físicas o la persona de sociedades, las sucesiones indivisas, no importa quién sea. Entonces, deben pagar el impuesto sobre la renta de fuente dominicana. Rentas que tengan, por ejemplo, un establecimiento establecido. Por ejemplo, ustedes, Sococo, tienen un establecimiento en República Dominicana, entonces deben de someterse
a las declaraciones de impuestos y pagar los impuestos dependiendo a la actividad que realizan. También que obtenga rentas en el territorio dominicano mediante un establecimiento permanente. En este caso es sin tener el establecimiento y aquí teniendo el establecimiento. Siempre que sea de fuente dominicana, esos ingresos obtenidos por las personas físicas y jurídicas está grabado con el impuesto sobre la renta. Las exenciones de personas jurídicas, vamos a prestar atención. No es lo mismo exención que gasto no admitido o gasto admitido. Exención exención quiere decir que no paga impuesto, tiene tasa cero. Por ley dice que no está grabado. Entonces, gastos no admitidos o admitidos es otra cosa. Entonces, las exenciones, las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de municipios y distritos municipales y establecimientos públicos. Bien, todas las entidades del Estado, ¿verdad? Que no realice una actividad comercial, porque vimos en el slide anterior que si realiza una actividad comercial, debe tributar, debe hacer su presentación. Entonces, las rentas de las cámaras de comercio y producción. Todas las cámaras de comercio y producción en la República Dominicana están exentas del impuesto sobre la renta. Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del culto. Por ejemplo, si todas las iglesias que realizan su culto y obtienen ingresos o obtienen ciertas donaciones con estos fines, entonces son rentas exentas del pago de impuestos. Las rentas de asociaciones deportivas, siempre y cuando no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar. Por ejemplo, una banca deportiva. Una banca deportiva no es una asociación deportiva. Podría pertenecer a una asociación de bancas, pero no es una asociación deportiva. Por ejemplo, hay asociaciones diversas y si están bajo el RNC inscrito como una asociación deportiva sin fines de lucro, entonces está exento. Los aportes de capital social recibidos por las sociedades. Aportes de capital social recibidos por las sociedades. O sea, si yo como empresa, una sociedad, claro está, persona jurídica, hay un aporte al capital social, ese aporte está exento del pago de impuestos. Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas. Ojo, que no haya confusión. Los dividendos pagados en efectivo están grabados con un 10%. Bien, dividendos pagados en efectivo a sus socios, aunque sea una sociedad de capitales, a sus accionistas, está grabado. Pero si los dividendos son pagados en acciones, están exentas del pago de impuestos. Las rentas de entidades civiles del país, asistencia social, de caridad, de beneficencia, centros sociales, artísticos, políticos, gremiales, o sea, todas estas están exentas, pero señores, su patrimonio se debe destinar a la creación, o sea, a los fines para los cuales fueron creadas. Los dividendos pagados en efectivo provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, siempre que se haya efectuado la retención a que se refiere el artículo 308 de la 1192. Es lo que le estaba diciendo. O sea,
ese dividendo que se paga en efectivo, por eso le digo, no haya esa confusión. Eso está grabado con un 10% de impuestos sobre la renta. Pero ¿a quién está grabado? Por ejemplo, si yo soy la accionista de la empresa y me van a pagar dividendos en efectivo, o sea, que me van a hacer un cheque o una transferencia, entonces eso de la empresa debe de hacerme la retención del 10%. Bien, entonces la tasa del impuesto sobre la renta actual que tenemos, la tenemos desde hace unos años, es de un 27%. Eso estaba sujeto a bajar, pero se ha quedado ahí frisada en el 27%. Entonces, ahora vamos a ver retenciones en la fuente. Estas retenciones, señores, son un poquito diferentes a las retenciones de la persona física. En la plataforma, yo le puse una matriz que me parece es esta misma, pero se la puse en un archivo con todas las retenciones que se deben de aplicar. Retenciones en la fuente según el artículo 305 del Código Tributario. Alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas. Es decir, si usted le paga un alquiler a una persona física, debe hacer una retención del 10%. Honorarios por servicios y comisiones pagados a personas físicas. Vean cómo hay una interrelación con lo anterior y con esto. Porque vimos que usted como persona física debe saber que se le debe de hacer una retención. Porque en el caso de que no se le haga la retención, usted estaría en falta y la empresa también. Entonces, bueno, que de parte y parte se conozca que deben de hacerle la retención usted como persona jurídica y la persona física estar consciente de que va a recibir ese dinero deducido. El impuesto sobre los premios o ganancias obtenidas de la lotería de fracatanes, lotos, juegos electrónicos y etcétera. Esto lo encontramos en la ley 253/12. Entonces, aquí tenemos un 25%. No sé si en la matriz que le puse en la plataforma está el desglose, porque eso tiene un desglose. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el desglose. Miren, si los premios hasta 500,000 es un 10%, porque se dice el 25%, pero no es a todo. Si es hasta 500,000, es un 10%. Si es de 500,000 hasta 1,000,000, el 15%. Y si es mayor a 1,000,000, es el 25%. Eso es de los premios de la lotería. La transferencia de títulos y propiedades, un 2%. Dividendos pagados acreditados en el país para contribuyentes residentes o no. No importa que sea una persona que esté fuera del país, como quiera, como están generados de fuentes dominicanas, son retenciones en la fuente, o sea, donde se origina el ingreso o la actividad. Entonces, tenemos un 10%. Intereses a personas físicas, no residentes, según la ley 253/12, un 10%. Intereses a personas físicas, según la ley 57/2017. Esta es una ley de incentivo. Ustedes saben que cuando tenemos una entidad que está bajo una ley de incentivo, regularmente esa ley de incentivo le da cierta protección. En esos casos, si se paga un interés y está bajo esa ley de incentivo, es un 5%. Remesas al exterior. Ojo, todas las remesas al exterior tienen una retención del 27%. Y eso es un pago único.
porque nadie del exterior va a venir aquí a compensar una renta de una retención que se le haya hecho. ¿Se acuerdan de la diferencia entre pago a cuenta y pago único? Por ejemplo, cuando hablamos de remesas, señores, son todos los pagos que se giren al exterior, se le debe hacer la retención del 27%. Pagos a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios no ejecutados en relación de dependencia. Es decir, que si usted es empleado y ofrece su servicio, tiene que aplicarle la ley de persona física, o sea, esas retenciones. Pero si usted vende al Estado un producto o un servicio y usted no está relacionado, simplemente usted es un proveedor registrado en el Estado, entonces usted paga un 5%. Los juegos telefónicos, según la norma 08-2011, un 5%. La ganancia de capital, según la norma 07-2011, también las compras de acciones, persona jurídica o persona física, un 1%. Yo le explicaba que la ganancia de capital se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo un terreno y lo tengo registrado en mis libros y yo ese terreno lo tenía registrado, qué sé yo, por 5 millones de pesos, pero lo estoy vendiendo por 6 millones de pesos, entonces ahí hay una ganancia de capital de 1 millón de pesos. Entonces, para eso está grabado el 1%. Juegos vía internet, esto no los dice la ley 139.11 con el artículo 7, un 10%. Otras rentas, según la ley 1192, en su artículo 309, literal F, un 10%. Fíjense que cuando hablamos de otras rentas, quiere decir cualquier renta no especificada en esto, un 10%. Fíjense aquí, otras rentas, según el decreto o el reglamento 139.98, el artículo 70, literal A y B, un 2%. Yo lo estimulo a ustedes, les exhorto que lean el reglamento 139.98. Adelante, Arnaldo. Una pregunta. Esas otras rentas que no están especificadas ahí, ¿usted puede dar un ejemplo? ¿En cuál línea? ¿En la 17? Sí. Bien. En la 17, el formulario, para los que son de contabilidad y quizás hayan trabajado en esto, el formulario IR17, que es donde se declaran otras rentas, tiene unas casillas que muchas empresas las estaban haciendo, o quizás todavía las están haciendo, completándola por error. En el sentido de que, por ejemplo, cuando usted le hace una deducción a un plomero, ¿se acuerdan que es una actividad técnica? Entonces, cuando usted le hace esa retención a ese plomero, que es un 2%, yo debiera explicarle esa parte de ese reglamento, si me dan un chancecito. No sé si lo tengo aquí, déjenme ver. No lo tengo aquí detallado. Pero ese artículo lo que me habla es de una renta presunta. La renta presunta, señores, no es más, como ustedes ven que dice que otras rentas es el 10%. La renta presunta que me habla aquí en el artículo 70 de la 139.98 es que le aplique un 10% a ese servicio técnico que me está dando el plomero. Ejemplo, el plomero me hace un servicio por 5,000 pesos. ¿Cuánto es el 10% de 5,000? 500 pesos, ¿verdad? Entonces, ese decreto, ese artículo, lo que me está diciendo es
que no le aplique el 10%, sino que yo debo de aplicarle la renta presunta, que es el 10% del 20%. No sé si me doy a entender. El 10% del 20%. Vamos a ver. 5,000, si me ayudan. ¿Cuánto es el 20% de 5,000? Vamos a ver, déjenme ver si lo calculo. Si ustedes me ayudan, vamos a ver. Porque yo no dejo nada en la mente, ustedes sabían. Yo calculo lo más mínimo. Tengo 5,000 por el 20%, me dice que son 1,000 pesos. Entonces, si yo le aplico a los 5,000, a los 1,000 pesos, perdón, yo le aplico el 10%, ¿cuánto me da? Yo lo calculo, ustedes ven. Me da 100, ¿verdad? Entonces, si yo le aplicara, no dio 100, ¿verdad? El 10% del 20%. Sí. Bien. Entonces, si yo a los 5,000 le aplico el 2%, ¿cuánto me da? Vamos, lo que están... Si a los 5,000... Le aplico el 2%. 200. ¿Cuánto me da? No se escuchó. 100 pesos, ¿no? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, señores. Entonces, nos está dando lo mismo que aplicando el 10% del 20%. ¿Por qué? Porque el artículo 70 de la 139.98 lo que me dice es que no le aplique el 10%, sino que le haga, que determine una renta presunta. Y yo digo, 5,000 por el 20% me dio, ¿cuánto fue? 1,000, ¿verdad? 5,000 por el 20% me dio 1,000 pesos. La renta presunta es 1,000 pesos. A eso yo le aplico el 10% y me da 100 pesos. En conclusión, la renta presunta que me habla el artículo 70 de la 139.98, en conclusión, es un 2%. O sea, no se enrede sacándole 10 a 20 con todo ese porcentaje. Es un 2% y lo demostramos ahora. Lo podemos ver cuando estemos en el Excel. Si me lo recuerdan, se lo puedo poner gráficamente para que no se quede solamente de manera verbal. Entonces, ¿qué sucede? En el IR17 hay una casilla que traía ciertas confusiones. No sé si ustedes están claros de qué exactamente, lo que conocen ese tema, yo le estoy hablando. Entonces, para declarar esa renta que yo le retuve a ese plomero, a esa limpieza que me hicieron, ¿se acuerdan de cuáles son los técnicos? Entonces, tiene una casilla en particular que yo debo de realizar. También la renta presunta es aplicable si usted paga un servicio de transporte. Si usted paga un servicio de transporte, aunque no es el transporte, no es un servicio profesional, y usted dirá, ¿y qué tiene eso de técnico? Bueno, es un servicio y la DGI en este artículo de la 139.98 lo que estima es que quien le está dando ese servicio no es un servicio plenamente profesional para hacerle un 10%, porque tiene otros gastos incurridos. Y es lo que se estima con el técnico, que podría tener otros gastos también. Y por eso me habla del 2%. Si usted hace un pago de transporte, usted entonces le va a retener el 2%. Pero cuando usted retiene ese 2%, se refiere al artículo 70 de la 139.98. Si no me equivoco, en el IR17 lo tiene expreso así. Por eso ustedes, yo les exhorto a que lo lean. Si necesitan más explicaciones, si al final el miércoles tenemos un chancecito, lo podríamos ver, si ustedes me acuerdan. Arnaldo, ¿se respondió tu pregunta? ¿O todavía Sí.
O sí. si tienen ciertas dudas todavía, me pueden decir, que yo vuelvo y le explico con todo el gusto. Entonces, no es lo mismo que yo haga el descuento de acuerdo al artículo 139.98, artículo 70, el 2%, a que yo haga, según el artículo 309, el de la 1192. Aunque yo esté aplicando el 10% del 20, señores, que es el 2, no es lo mismo que lo complete ahí y allá. Por eso en el IR17 hay casillas distintas. Bien, otras retenciones según la norma 07-2007. Esta norma, si mal no recuerdo, es para lo de la construcción. Que cuando usted, por ejemplo, usted paga a un maestro constructor. Usted paga a un maestro constructor, usted no tiene que hacerle un descuento del 10%, jamás. Jamás. A ese constructor también se le aplica lo que es el artículo 309, el artículo 70 de la 3998, que es el 10% del 20%. O sea, el 2% del total. No sé si me doy a entender cuando yo le digo el 10% del 20%, que es lo mismo que el 2% del monto original. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando usted va a presentar ese 2%, ahí es donde creo que había confusiones y todavía hay empresas que lo plasman ahí por desconocimiento a lo que es el reglamento 139.98. Entonces, no es lo mismo que yo declare en el IR17, bajo esta categoría de la norma 0707, a que yo declare bajo el reglamento 139.98 y su artículo 70, aunque el porcentaje sea lo mismo. Bien. Intereses pagados por entidades financieras a personas jurídicas residentes. O sea, cuando decimos residentes, está en el país. Ya le iba a decir en el país. Está en el país. Profesora. Sí, adelante. Quiere decir entonces que para que cada casilla quede correctamente al llenar el formulario, lo ideal es, cuando se hacen los registros, aplicar la retención con esta tablita, por ejemplo. Exacto. Y ya tendría uno la información confiable para hacer exactamente el formulario. Hay empresas, por ejemplo, en mi experiencia, que no tienen nada de esto, por ejemplo. No tienen nada de esto y ya saben que todas las retenciones que hacen del 2%, aquí bajo este decreto, son todas las mismas. Pero hay otras empresas que tienen el mix, o sea, que tienen ambas, que tienen esta y tienen esta. Y en ese caso, lo que yo recomiendo en los sistemas, oiga, los sistemas de tecnología, de información, de contabilidad, de información financiera, están destinados para simplificarnos la existencia, no para complicarnos. Entonces, como están para simplificarnos, desde el mismo sistema. Cintia, si puede apagar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, desde el mismo sistema, yo haría lo desglose, cuestión de que la persona que está en C por P, en el momento de los registros, sepa dónde llevar una cosa u otra y que esté registrado desde el sistema, de tal forma de cuando se halen las informaciones, todo quede ahí, que solamente sea revisar y corroborar que esas retenciones están correctas de acuerdo a los pagos realizados. Yo le digo, y le hablo mucho de sistema, porque he trabajado en grandes multinacionales con infinidad de transacciones, porque una empresa que no tenga muchas transacciones es un tracking que usted hace, vea, bastante fácil, rápido. Pero en una empresa con muchas transacciones es difícil, cuando siempre hay mucho trabajo. Hay que delegar que los sistemas trabajen para nosotros.
Bien, pero eso es lo recomendable, que sea separado, Cintia. Si hay otra pregunta, me avisa. Entonces, estábamos aquí en el 19, los intereses pagados por entidades financieras a personas jurídicas. Esto es la norma 13-2011. Yo toda esa norma no se la puse, pero aquí no se la puse como material de apoyo, pero le estoy haciendo la referencia por si quieren expander, ¿verdad? Más sobre eso, ustedes puedan buscarla. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Sococo tiene un certificado financiero en el Banco Popular, por decirle un nombre. El Banco Popular o un depósito o lo que sea, le va a pagar intereses por eso. El Banco Popular está en la obligación de retenerle el 1% sobre esos intereses que le está pagando. Y esos intereses son pago a cuenta, porque cuando Sococo esté haciendo su declaración, su IR2, va a tener todas esas certificaciones y lo va a plasmar en el IR2 de que el banco o tantos bancos le hicieron las retenciones de estos intereses. Bien. Intereses pagados por entidades financieras a personas físicas residentes. Por ejemplo, si usted es un banco y el banco tiene captadores de dinero y divisas, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Ya vimos que a las personas jurídicas le va a ser el 1%, y ese 1% es pago a cuenta. Pero a la persona física, si esa persona física no está registrada en la DGI, si no está registrada en la DGI, ese pago va a ser único y definitivo, porque si yo no estoy registrada en la DGI y tengo un certificado, el banco me va a retener. Ya es un pago único y definitivo porque yo no voy a declarar nada. Ahora, si es una persona física y está registrada, cuando el banco le haga esa retención, entonces ahí sí, eso va a ser un pago a cuenta, porque cuando la persona física haga la declaración, en ese momento va a decir y va a tener su certificación. Bien, seguimos. Esas son todas las retenciones. Como ustedes ven, son variables y cada una tiene su cosita. Yo le puse esa misma matriz para que ustedes les sirva de referencia, por lo menos, si quieren expandir algunos conocimientos. Seguimos. Pero esta me faltaba. Oh, no, esa sí la dimos, esa fue la primera. Son 2 páginas y esa la concluimos. Ahora vamos a ver las deducciones admitidas y deducciones no admitidas. En este momento, hasta ahora hemos hablado del impuesto sobre la renta, de qué es, persona jurídica, quiénes son, qué grava, que es lo mismo de la persona física, ¿verdad? Que tengan establecimiento, que no tengan establecimiento, y todos los ingresos están gravados. Y también hemos visto a este momento las retenciones que una persona jurídica debe de ejecutar, o que le deben de realizar como persona jurídica. Acuérdense que estoy hablando de retenciones de renta, no se me vayan a confundir con retenciones de ITEVIS. Eso es otro mundo. Estamos hablando de retenciones de renta exclusivamente. Bien, ahora vamos a hablar de deducciones admitidas y no admitidas. Deducciones admitidas, el artículo 287 de nuestro Código Tributario. Para determinar la renta neta imponible se resta de la renta bruta, o sea, de todos los ingresos brutos, todos los gastos y los costos que sean necesarios para obtener esa renta, para mantenerla y conservarla. Por eso, si usted para conservar su renta y mantenerla,
tiene que asistir a una feria en Estados Unidos, usted con todos sus comprobantes, usted demuestra que usted hizo esos viajes, esa feria y esos empleados fueron ahí porque tenían que mantener y conservar la renta para la cual están pagando impuestos. Y es admitido. Entonces vamos a verlo en detalle. Intereses, aportes, planes de pensiones, hasta un 5% de la renta neta imponible. ¿Qué es la renta neta imponible? El total de ingreso, que puede ser los ingresos por la actividad que yo realizo, puede ser los ingresos por entidades que yo tenga acciones, puede ser intereses que el banco me paga por certificado que yo tenga. La suma de todos los ingresos es el ingreso bruto. Bien, entonces, menos todos los costos y todos los gastos. Eso es lo que le llamamos renta neta imponible. Entonces, es admitido hasta un 5% de la renta neta imponible. Los aportes de planes a pensiones, hasta un 5% de la renta neta imponible. Esto es en adición, señores, de lo que es la ley 8701, porque la ley 8701 tiene unos aportes que como empresa usted debe de hacer, que está como por el 16% aproximadamente. Entonces, además de eso, un plan de pensión hasta el 5% de la renta neta imponible. Los impuestos y tasas y pérdidas hasta 5 años máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted comenzó su negocio o usted tiene su negocio en marcha y usted tiene pérdida. ¿Qué es lo que quiere decir hasta 5 años máximo? Que usted tiene 5 años para compensar esa pérdida. ¿Pero con qué se va a compensar la pérdida? Con ganancias. Con ganancias. Entonces, hasta 5 años. O sea, no es que usted tiene una pérdida de tanto y eso hay regla que lo vamos a ver más adelante, pero es hasta 5 años. Las primas de seguros, amortización de bienes intangibles. Eso es un gasto admitido. Los daños extraordinarios y agotamiento. En daños extraordinarios, por ejemplo, tenemos algo imprevisto, algo de la naturaleza, un ciclón, Dios nos libre, un huracán, y hubo daños tremendos en su negocio. Entonces, esos daños son gastos extraordinarios, están fuera de control. Entonces, eso está un gasto admitido. La depreciación, vamos a ver un capítulo nada más de depreciación. La depreciación, según las categorías y porcentajes indicadas en nuestro código tributario. Usted en sus libros, con la depreciación, hace lo que usted quiera hacer. Usted registra lo que usted quiera registrar. Lo vamos a ver más adelante. Es un gasto admitido. Tenemos también las cuentas incobrables, señores. Hasta un 4% de su cuenta por cobrar. O sea, usted puede hacer una provisión hasta un 4% de su cuenta por cobrar y es admitida, siempre y cuando usted haya hecho esto y aquello y no sé cuánto. Bueno, ya eso es un tema de cuenta por cobrar. Provisiones a entidades bancarias son gastos admitidos. Óigase bien, entidades bancarias. Si usted hace una provisión de pago de cesantía o de pago de, ¿cómo se llama? La provisión de regalía la puede hacer. ¿Usted sabe por qué? Primero porque la regalía está exenta, aunque la cesantía también, pero la regalía es un gasto del periodo. Abarca el periodo. Pero la cesantía, hay empresas que hacen, déjenme ver si me están haciendo preguntas en el chat. Ok, ya.
porque cuando estoy presentando no veo tan fácil el chat, me excusen. Entonces, le decía, si es una provisión de preaviso y cesantía, eso no es admitido, jamás. Usted la puede hacer. En sus libros usted hace todo lo que usted quiera. La ley no se lo impide. Pero está permitido hasta un 4% de las cuentas incobrables. Fíjense este otro gasto admitido. Donaciones a instituciones de bien público hasta un 5% de la renta neta imponible. ¿Qué quiere decir? Hay dos condiciones aquí. Que usted debe, si hace una donación, tiene que ser a una entidad que esté registrada ante la DGI como una institución de bien público. Por ahí hay muchísimas, ¿cómo se llaman? Junta de vecinos. Y la mayoría de empresas multinacionales y empresas globales tienen una responsabilidad social y hacen aportaciones. Si usted es un ente que sus rentas están grabadas y no está bajo ninguna ley de incentivo, acuérdese que esas donaciones no son gastos admitidos porque las mayorías de juntas de vecinos no están legalmente constituidas. Debe de estar legalmente constituida de acuerdo a la ley 122.05. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si usted le da a una cancha y la cancha no está en una cancha deportiva y no está registrada ante la DGI, usted se lo puede dar el dinero. Usted se lo puede dar, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Pero cuando llega el momento de presentar lo que estamos hablando, lo que vamos a ver, entonces es un gasto que usted no es admitido. Entonces, si es a un bien público, sí, pero hay una condición, hasta un 5% de la renta neta imponible. 5%. Si hay preguntas, me avisan. Bien. Profesora, ¿Sí? el comentario que usted hacía de la cancha deportiva, ¿eso sería como una donación? Una donación. Son donaciones que estamos hablando. En este caso, la donación es si la cancha no está registrada legalmente, o sea, no está ante la DGI, o sea, como ONG, hay que reportar, aunque la ONG no pague impuestos, que ya vimos que no pagan impuestos, pero hay que reportar el IR2, señores. Entonces, si usted no está registrado, ¿qué usted va a reportar? Nada. Una junta de vecinos que no está registrado quiere fondo, quiere algo, pero eso no es un gasto admitido. Entonces, lo de la cancha, si no está registrada, usted se lo puede dar, pero no es admitido el gasto. Usted se lo da y lo registra en su contabilidad. Al momento de presentar la declaración, ahí se hacen los ajustes. Bien. Ok. Entonces, otros gastos admitidos según el reglamento 139.98, tenemos atenciones en restaurantes y otros lugares públicos, siempre que usted tenga comprobante de ese gasto y que la persona que recibe la atención y el de la empresa, o sea, cuando en la empresa manda a un restaurante a su ingeniero y no sé cuánto, porque hay un ingeniero, alguien que le está trabajando en algo, o es para una feria, o es con un cliente. Ojo, no se vaya de la mano. Son gastos admitidos. Usted tiene que poner, yo siempre digo, en ese volante, porque lo que queda es la evidencia, señores. Acuérdense que si usted no tiene el control adecuado y no tiene la evidencia, no hay nada. Si usted no controla, usted no puede gestionar nada.
Pero si no tiene la evidencia, usted no tiene nada. ¿Fueron al restaurante? ¿Quiénes? ¿A qué? ¿Y con quién? ¿Mm? ¿Quiénes fueron? ¿A qué fueron? ¿Y con quién fueron? Todo ahí registrado. O en un reporte de gastos donde eso quede, ¿verdad?, debidamente soportado. Entonces, eso está permitido. Gastos de viaje, hospedaje, cuando haya constancia de los contactos comerciales realizados. Como yo le decía ahorita, en ferias, convenciones, eventos. Pero en eso, señores, hay que guardar el ticket, la invitación de la feria, los gastos de la feria, la participación. O sea, el más mínimo detalle con las explicaciones debidas. Entre más claridad, como decimos, más amistad. Todo documentado debe quedar. Los gastos en que incurren las empresas en celebración de convenciones que tengan en el país, como sede, tales como arrendamiento de locales. Por ejemplo, Sococo necesita hacer una actividad y arrienda un local, espacio físico, todo lo que sea, esos gastos son permitidos. Los equipos, todo lo que usted realice, debidamente comprobado. Recuerden que todo debe de tener un número de comprobante fiscal y que cada comprobante fiscal, antes de hacer un registro en el sistema financiero, debe quedar verificado en la DGI. No importa que sea el mismo suplidor y que usted le sienta confianza. En la confianza está el peligro. No importa, todo deben de quedar revisados para usted estar consciente y conforme. Si los gastos a que se refiere este literal consistieran en pago hecho a personas físicas, estos serán deducibles a condición de que hubieran realizado las retenciones. Me explico. Si usted para esa convención contrató a un fulanito de tal, aunque ese fulanito no esté registrado en la DGI porque le iba a hacer unos trabajos y le iba a llevar una mano de obra de gente, y usted no le hizo las retenciones del lugar, el gasto es no admitido. Tiene que estar con todas las retenciones, con todos los comprobantes fiscales para que sean admitidos. Ahora vamos a los gastos no admitidos, aunque ya hemos ido hablando de los admitidos y no admitidos. Entonces, igual que en la persona física, los gastos personales, lo del dueño, del socio o representante. ¿Qué es eso de que de comprarse una camisa, 5,000, 6,000 pesos, una camisa ahí, y como los gemelos y no sé cuánto, se compran un traje y lo pasan por la empresa? Eso no es admitido. La DGI se va a dar cuenta que usted compró eso, porque primero tiene que tener NSF. Y aunque tenga la NSF de la empresa, ¿qué va a hacer una empresa si usted no se dedica a comprar y vender camisas? La DGI se va a dar cuenta. Aunque en los reportes 606 usted no está diciendo que usted está comprando, no. Pero acuérdese que usted está diciendo a quién usted le está comprando, con cuál número de comprobante y qué fue lo que, cuánto le costó. Y si tenía ITEVI, si no tenía ITEVI, etcétera, etcétera. Y además de eso, la categorización del tipo de gasto, que si es un gasto de personal, que si es un gasto de lo que sea, el gasto que sea. Entonces la DGI hace unos cruces de esa empresa donde usted fue y compró la camisa por 6,000 pesos y los gemelos y no sé cuánto. Cuando esa empresa reporte su 607, perdón, de ventas, y usted que registró en la contabilidad con NSF la compra de esa camisa y esos gemelos, cuando usted lo reporte en su 606, ahí viene el cruce del 607 de la empresa donde usted compró y el 606 de su empresa. Y ahí lo amarra la empresa. Y aunque la DGI no le diga nada ahora, se lo tiene guardado, porque eso es lo que se hace. Se guarda y en 2 años, ahí viene la DGI y le dice, en 2 años, en 3 años, el tiempo que sea necesario. Retiros o sueldo de dueño, socio, cónyuge, sin prestación de servicio.
Si usted a un cónyuge le está pagando en la empresa y esa persona no presta ningún servicio, la DGI en un momento determinado se va a dar cuenta. O si el dueño hace retiro, que a veces el dueño hace retiro, señores, y lo van poniendo ahí en una cuenta. Si lo pone en una cuenta, señores, esa cuenta a final de año debiera quedar 0-0. No debiera quedarse, en mi opinión, registrada como una cuenta por cobrar a sus accionistas, porque debiera matarse con el pago de los, perdón, de los dividendos. Pérdidas de operaciones ilícitas. Si usted en su negocio está realizando alguna operación que sea ilícita, que no esté legalmente, ¿verdad?, registrada y todo eso, que sea a escondidas de las autoridades, no está permitida. El impuesto sobre la renta de recargos, multas, intereses e impuesto de sucesiones indivisas no es un gasto admitido. Los recargos, las multas, señores, que usted paga, no son gastos admitidos. Usted lo puede tener en su contabilidad. Usted lo puede tener en su contabilidad. Pero en el IR2 hay una casilla que dice gastos no admitidos y ahí usted tiene que ponerlo todo. Porque si no lo pone todo, cuando la DGI se da cuenta, ya usted sabrá. A los 5 años se puede dar cuenta, a los 3 años. No es admitido gastos sin comprobantes. Eso no hay que discutirlo. Remuneraciones de personas que actúen desde el exterior. Que usted le pague un salario a una persona y esa persona está en el exterior. Utilidades de reservas o aumento de capital. Utilidades de reservas o aumento de capital. No están admitidos. Y aquí lo mismo que le he dicho siempre, que deben de validar los NSF, todos lo que usted recibe por sus proveedores, y todos los gastos deben de estar registrados y reportados en el formato 606. Si usted no reportó algo en el 606 y lo tiene en la contabilidad, va a haber una discrepancia. Entonces, esa discrepancia, a menos que usted vaya y retroceda y rectifique su 606 antes de hacer esta declaración, entonces, si no lo hace, es un gasto no admitido. Otros gastos no admitidos según el reglamento 139.98, las deducciones de inventario en forma global, sean estas reservas o no, constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precios o contingencias de otro orden. Hay empresas que hacen unos ajustes de inventarios. Los ajustes de inventarios deben de estar aprobados por la DGI. Cuando usted tiene un inventario y ese inventario usted lo va a destruir, por ejemplo, usted lo puede tener separado como inventario dañado, obsoleto, lo que usted quiera, pero usted lo puede tener físicamente en otro almacén y en el sistema en otro almacén, pero en la contabilidad convergen todos los inventarios. Usted lo puede tener ahí, pero físicamente debe de estar ahí. Para usted deshacerse o hacer un registro, más bien, usted hacer un registro en la contabilidad, debe de agotar un proceso ante la DGI de solicitar que vaya un inspector para que vea el inventario, que no sirve, que esto, que está obsoleto y que usted lo va a deducir de sus libros, o sea, lo va a ajustar. La DGI debe de aprobarlo. Si no lo aprueba, entonces es un gasto no admitido. Dice gastos no admitidos, gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones y otras erogaciones similares que se paguen a empleados u obreros o asociados en forma de remuneración extraordinaria cuando la entrega se realice fuera del plazo de la presentación.
Por ejemplo, si usted paga bonificación y la bonificación usted la tiene que pagar inmediatamente presente su declaración del IR2, regularmente a los 4 meses después del cierre, la fecha límite, ahí de una vez usted debe de realizar el pago de bonificación. Pero ¿qué pasa si después a los 5 meses usted dice, una gratificación extraordinaria que usted le está dando? Eso es un gasto no admitido ante la DGI. Ahora bien, usted le puede dar todo lo que usted quiera a sus empleados, siempre y cuando usted pague los impuestos. ¿Mm? Siempre y cuando usted pague los impuestos. En el IR17 también se pagan lo que son los impuestos de retribución complementaria, que es un 27%. Tampoco serán deducibles como gastos los pagos que efectúe una sociedad a sus accionistas como beneficios fijos o relativamente fijos de acciones preferidas, sino que deben ser considerados como dividendos sujetos a retenciones. O sea, la DGI y la ley no entra en juego de que, sí, esto es fijo. Si usted lo está haciendo, debe ser computado como pago a cuenta de los dividendos y hacer las retenciones del lugar. Bien, ya vamos entrando en materia. Hemos concluido con los gastos admitidos y no admitidos. Entonces, vamos a hablar de aquí en adelante. Nos vamos a estar yendo de la presentación a la declaración. Vamos a comenzar a ver lo que es la declaración de jurada de personas jurídicas o IR2. Entonces, estos son una breve introducciones también. Es la declaración, el formulario que es electrónico, aunque lo vamos a hacer en Excel, en su computadora, como hicimos el otro, se debe de llenar en la plataforma. En la plataforma se llena en el mismo orden en que nosotros lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, la presentación de la declaración jurada, a diferencia de la persona física tiene una sola fecha y todas las personas físicas registradas en la DGI tienen que tener fecha de cierre 31 de diciembre. Todas, sin excepción. En la declaración jurada para persona jurídica tenemos 4 fechas. Una al 31 de diciembre, que su periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Otra cierre al 31 de marzo, que el cierre es del 1 de abril al 31 de marzo. Otra fecha de cierre, el 30 de junio, que va del 1 de julio al 30 de junio. Y la última fecha es del 30 de septiembre, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Entonces, cuando el día límite es feriado, entonces el siguiente día laborable. Y esas fechas, la empresa las elige. Y una vez usted eligió esa fecha, debe presentar siempre en la misma fecha. Si usted quiere hacer un cambio de fecha de cierre, usted debe de buscar autorización ante la DGI. Entonces, la declaración... Profe, adelante. ¿Cuáles son las ventajas? Si pone otra vez la pantallita anterior, ¿cuáles son las ventajas con su experiencia de elegir la que no es el periodo fiscal natural, que es, por ejemplo, la que Sococo aplica? La del 31 de diciembre. Sí, se cierra el año natural, digamos, el año calendario. Al año calendario. Bien, te voy a explicar. Nosotros le decimos periodo natural, digamos. Natural. Muy bien. Muy importante tu pregunta, Cintia. Entonces, aquí le decimos el año calendario, que es la que la mayoría de las empresas tienen. ¿Cuál ventaja hay? Todo va a depender. Usted sabe, en las ventas, en sus ingresos, si ustedes grafican sus ventas, ustedes verán, todavía yo no he visto una empresa que sus ventas sea una línea recta. No he visto empresas así, que las ventas sea una línea recta. Cuando graficamos las ventas,
En las ventas tenemos picos y bajos, picos y bajos. Si puedes apagar el micrófono, Cintia, por favor. Sí, un segundo. Gracias. Entonces, decía que no he visto todavía empresa que sus ventas sea una línea recta. Entonces, cuando tenemos altas y bajas en ventas, altas y bajas, esto lo que significa es que tenemos temporadas altas y temporadas bajas. Entonces, ¿cuál es la ventaja para una empresa decidir coger el 30 de marzo, el 31 de marzo, por ejemplo? La empresa determina que el 31 de marzo es su fecha a la baja. Sus ventas están en bajas. Como sus ventas están en baja, es mejor realizar inventario físico a esa fecha. Es mejor que el personal se concentre, el personal de finanzas, de compras, que todo el personal se concentre en lo que es la preparación de los estados financieros y los análisis, porque están en bajas. Entonces, a desventaja de que si su pico ocurre al 31 de diciembre, si su pico ocurre ahí, entonces es más difícil para usted en diciembre. ¿Qué está pensando la gente? En diciembre la gente piensa, por lo menos aquí, en Nochebuena, en 31 de diciembre, en Beventina, en Comedera, en Angelito y en fiestas. Entonces, se hace cuesta arriba usted hacer un inventario en el mes de diciembre entre el 15 o entre el 20 y el 31 de diciembre. Por eso existen las diferentes fechas, para que las empresas puedan elegir o puedan cambiar. La DGI lo autoriza. Usted tiene que justificar por qué usted desea hacer ese cambio. Claro está. Entonces usted le demuestra que sus picos están en esta fecha, entonces queremos esta fecha, etcétera, etcétera. Pero después la DGI lo autoriza y usted hace todo lo que la DGI le da las instrucciones que usted debe de hacer. No sé si te respondí la pregunta, Cintia. Sí, entendí entonces que básicamente uno se apegaría a este posible calendario que tiene la DGI disponible para las compañías según mi actividad económica. Como más me convenga, pues yo a ese me apego y entiendo que ya tendría que haber como una continuidad de la misma forma. Excelente, así mismo, exactamente, es así. Más organizado. Exactamente. Y así, pero usted tiene que justificarlo. O sea, si ya usted está con la fecha calendario o natural, como tú me dices, para hacer el cambio, debe de motivar, ¿verdad? Tu carta a la DGI, motivarla, es decir, justificarla para que sea, exacto, para que sea aprobado. Pero esa es la única razón. Porque miren, yo he trabajado en empresas multiglobales y es un dolor de cabeza contar con gente, porque el inventario no es nada más del personal de almacén, no debiera ser. Personal de finanzas y contabilidad y compras debiera estar involucrado. Y es un poquito cuesta arriba que mientras otros están disfrutando y bebiendo en las navidades, ¿verdad? Hay otros que están fajados y le dan las 12 de la noche en el inventario. Seguimos entonces. Entonces, la declaración, esto lo vamos a ver cuando estemos en el formato, ya esto es parte del formato, que yo habilito lo que yo quiera dependiendo de mi actividad. Estas son las actividades que hay. La más común, y es la que nosotros vamos a ver, es la primera, que dice manufactura, comercio y agropecuaria. Hay exclusiva para hoteles y afines, o sea, todos los hoteles deben de elegir esa. Todo lo que son bancos y financieras deben de elegir esta. Las compañías de seguros deben de elegir esta. Las eléctricas, las EDES deben de elegir esta. Y aquí es mostrar todos los anexos. En la página, en la plataforma, yo le subí con todos los anexos y el caso práctico. O sea, ahí está todo. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver. No importa que yo te lo explique ahora porque no tiene sentido. Aquí comenzamos a hablar de los anexos, señores,
que son los anexos del IR2. Hay anexos que son para el estado de resultados y hay anexos que son para el balance general. Hay otros anexos que son para el ajuste fiscal. Entonces, miren aquí, la declaración del IR2, fíjense bien, valida informaciones remitidas a través del formato 623. Me explico. Si usted dice que las retenciones que le hicieron fueron de 1,000 pesos, pero en el formato 623 de retenciones del Estado, lo que aparece son 500 pesos, usted lamentablemente lo que se va a aprovechar son los 500 pesos, porque queda validado ahí. Mírenlo ahí. Puede hacer la rectificativa del 623, como usted entienda, pero no es difícil usted en medio ya de su declaración, que ya pasó el año fiscal y todo, comenzar a hacer rectificativa. Acuérdense que la DGI no es que tipifica, porque la ley que tipifica es la 155-17 sobre prevención de lavado de activos, pero ustedes saben que la evasión y la elusión a los tributos están tipificados en la ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos como un delito. Entonces, lo pueden juzgar como lavado de activos a la empresa. Entonces, antes de completar los anexos, porque no voy a hablar de lavado de activos, antes de completar los anexos, señores, hay que validar formato 606 de costos y gastos. ¿Cómo usted lo va a validar? Con su contabilidad, lo que tiene la contabilidad y lo que tiene eso. Los formatos 607, señores, lo que tiene la contabilidad con lo que tiene eso. Todos los formatos 609. Acuérdense que todos los pagos al exterior están sujetos a una retención del 27%. Y usted dirá, ¿y se puede? Ustedes, no sé si vieron eso cuando ustedes vieron ITEVIS. No sé si vieron formato 609 cuando se hacen pago al exterior. Bien. Entonces, deben de estar validados todos esos pagos al exterior, porque entonces no serían admitidos. Los formatos 623, que son los que le acabo de hablar. Señores, los reportes de nómina en TCS, todo lo que dice que usted pagó por concepto de salario, horas extras, incentivos, comisiones, bonificaciones, regalía pascual, todo debe de estar registrado. Las cesantías y los preavisos también. Registrado en la TSS. Si tiene algo que no está, lamentablemente, usted debe de o hacer una rectificativa o dejarlo como un gasto no admitido. Los reportes del formulario IR17, que tiene otras rentas y las retribuciones complementarias. Las retribuciones complementarias son de los empleados. Si no hay retenciones, el gasto no es admitido, aunque tenga NCF. El ITEVIS que usted pagó en aduanas, en la DGI hay un reporte que tiene los mismos valores que usted pagó. Si usted tiene algo que usted pagó y que no está en ese reporte, entonces usted debe de hacer la investigación del lugar. Esto yo le sugiero que lo haga mensualmente, porque si usted viene a hacerlo al año, sería cuesta arriba, demasiado trabajo junto. Y para usted entonces, si tiene una discrepancia, después dice al qué mes de que tiene la discrepancia. Entonces, esos ITEVIS, hay un reporte en la página, en la oficina virtual, que usted lo ala y lo valida. Los valores de inventario inicial serán validados con la declaración anterior. No es que usted va a poner un inventario inicial diferente al que usted declaró el año anterior. Lamentablemente, no. Eso va
está linkeado. Debe de poner el mismo inventario final. El final, ¿verdad? Como yo le explicaba, usted terminó el banco con 1,000 pesos en julio. En agosto lo va a comenzar con los mismos 1,000 pesos, no lo va a comenzar con 1,500 ni con 500. Entonces, eso es lo que me está diciendo ahí. Si usted terminó su inventario con 1,000 en dinero, con 1,000 pesos, lo va a comenzar el de este que va a declarar con 1,000 pesos. Bien, aquí tenemos un esquema de los formatos que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver todo lo que están en verde, aunque les voy a explicar lo que están en azul. Lo que están en azul son fáciles y se refieren a informaciones. Eso no lo voy a, solamente se lo voy a explicar, pero no lo vamos a llenar. Pero todo lo que están en verde son los que vamos a llenar. Bien. Déjenme ver la hora. Las 11:30. Tenemos tiempo. Yo creía que íbamos a terminar los anexos de hoy, pero ya yo veo que no, porque es un poquito largo. Entonces, tenemos los anexos. Ya entramos en el formulario. Anexo D2, anexo D1 y anexo D. Yo les decía antes, temprano, que en el orden que lo vayamos a ver, en ese mismo orden se deben de estar llenando en la página y se van haciendo. Antes del formulario IR2 hay que completar los anexos, porque el IR2 se va a alimentar con los anexos y ya en el IR2 lo único que hacemos es algunas informaciones adicionales. Bien, entonces los anexos D2, D1 y D. Estos anexos se refieren a ajustes fiscales, ajuste por inflación, depreciación por categorías. Tenemos la depreciación por categorías. Vamos a ver. El anexo D2, y lo vamos a ver en físico, es el primer anexo en completar del IR2. Se utiliza para determinar el patrimonio fiscal y distribuir el ajuste fiscal patrimonial. Se completa con los datos del año anterior del balance general, año anterior del balance general y los anexos D2, D1 y D del año anterior. Por eso le estoy explicando estos tres juntos. El anexo D1 se utiliza para remitir datos informativos referente al cálculo de la depreciación, al balance inicial y detalle de activo fijo categoría 1. Para los que no son de contabilidad, los activos categoría 1 son las edificaciones, ¿verdad? Esos son categoría 1. Eso lo vamos a ver en el D1. En el D2, ajuste fiscal, o sea, el patrimonio fiscal lo vamos a determinar. Y en el D1, activos categoría 1. En el D, entonces, datos informativos a la determinación de la depreciación de activo fijo categoría 2 y categoría 3. Y además de eso, ahí también vamos a calcular el costo de ventas. Bien, esos son los tres anexos. Y algo importante, si el patrimonio fiscal, cuando estemos haciendo el D2, si el patrimonio fiscal da negativo, al final no hay ajuste por inflación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el ajuste por inflación? Todos los años y cada cuatrimestre en la misma proporción de los cierres de las empresas, la DGI publica esto y dice a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, multiplicador para el ajuste por inflación. Entonces, aquí dice que el multiplicador para el ajuste de inflación para el ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2019 será de 1.0366.
todos los que están llenando esto deben de tomar en cuenta ese aviso en la página de la DGII. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación, señores, es cuando determinados precios, hay algunos precios, viene determinado por los precios, por algunos productos que cotizan en bolsa, cuando hay tendencia a la subida y a la baja, subida y baja. Entonces, a partir de ahí, hay unos factores que son predominantes que son los que van a determinar si hubo una inflación. Siempre se ha dicho que en nuestro país siempre es recomendable tener una tasa de inflación por debajo de 2 dígitos. O sea, que no llegue a 2 dígitos, que no llegue a 10. Que no llegue a 10. Y ustedes ven ahí en eso las inflaciones que son las mensuales. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del decreto 15-2004. El ajuste por inflación es la corrección a las partidas no monetarias para actualizar su valor para los efectos de la inflación a la fecha del cierre del año fiscal. Corrección a las partidas no monetarias. Una partida que es monetaria, por ejemplo, el efectivo en caja y bancos es una partida monetaria. Lo vamos a ver más adelante. Una partida no monetaria, el inventario, por ejemplo. Entonces, eso es el ajuste de inflación. Corrección a partidas no monetarias. Inflación, el proceso sostenido de pérdida de poder adquisitivo de la moneda, lo que va subiendo y lo que va bajando. La inflación afecta la unidad de valoración patrimonial. O sea, que si hay inflación, el patrimonio se va a ver afectado. Esto es lo que estamos tratando ahora en estos anexos. El costo fiscal. Profe, ¿Sí? si hay inflación y afecta mi patrimonio, entonces, Hay un ajuste por inflación. ajá, ok. Lo vamos a ver en número. Lo vamos a ver en número ahora. Sí, en lo práctico. Sí, en lo práctico. Los que deseen, si lo van a ir haciendo como yo les sugerí, siempre esto irlo haciendo. Yo explicando y ustedes lo van haciendo a mano. El que sepa manejarse en 2 monitores, tienen un monitor, el archivo, ¿verdad? Y en otro lo que yo voy a ir explicando, como ustedes deseen. Entonces, porque estamos casi llegando ahí, por lo menos lo vamos a introducir, porque ya son más de las 11:30, por lo menos lo vamos a introducir, aunque el martes entonces tenemos que darle un poquito más de prisa. El costo fiscal, costo de adquisición de los activos o bienes de capital ajustado por inflación. Por ejemplo, usted tiene un terreno, ese terreno le costó $1 millón en tal año, en X año. Entonces, el costo fiscal de ese bien de capital, va a ser el que esté ajustado por inflación, que yo le voy a explicar cómo hacemos el ajuste por inflación. Costo fiscal ajustado significa el costo fiscal reducido por los gastos, pérdidas, depreciación, agotamiento y otros conceptos de reducción y aumentado por mejoras y demás conceptos de aumento debidamente incorporados a la cuenta de capital. Partidas monetarias son aquellas partidas que por su naturaleza, por ley o por contrato representan una suma de dinero. Y oigan bien, porque no quisiera confusión. Se caracterizan porque pierden valor en el proceso de inflación. Si usted tiene una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, y a esa cuenta de ahorro usted no le da movimiento. Esa cuenta de ahorro usted la tiene años y años. Es una partida monetaria porque usted tiene dinero líquido ahí. Es una partida monetaria. ¿Y qué está sucediendo con ese dinero en una cuentecita de ahorro?
que está perdiendo valor a través del tiempo por cuestiones de la inflación. ¿Se acuerdan? Que suben los precios y tenemos una tasa de inflación. Entonces, pierden valor las partidas monetarias en el proceso inflacionario y no requieren ajustes, porque usted no puede ajustar lo que perdió valor. Si usted tenía esa cuenta de hace 10 años, que le está ganando 3 centavos, porque son 3 centavos que le está ganando, si es de ahorro, y aunque sea en un certificado, le está ganando un poco dinero, diferente a cuando usted coge ese dinero y lo invierte en un activo, una partida monetaria como es en inventario, con el riesgo de que le pueda poner obsoleto, claro, eso es otro tema. O un terreno, por ejemplo, que son de los que más valores cogen, entonces ya no es lo mismo. Ya el terreno, entonces, aumentaría su valor por la inflación. Entonces, todos los pasivos son en principio, óigase bien, todos los pasivos son en principio partidas monetarias, porque son deudas, es dinero que usted debe. ¿Me di a entender? Se exceptúan los que se derivan de leyes o contratos que especifiquen lo contrario. Pero todos los pasivos son partidas monetarias. En la cuenta del banco, partida monetaria, porque pierde valor en el tiempo. Por eso en nuestro país, muchas empresas, cuando sucedió lo de la inflación en el año 2003, muchas empresas comenzaron a facturar en dólares. Entonces, al facturar en dólares una moneda robusta con un peso depreciado y quizás sus negocios hacían importaciones y no exportaban, simplemente vendían en el mercado local. Entonces, todas esas exportaciones pagadas en dólares, con una cuenta por pagar en dólares, que la tienen que pagar en dólares, entonces, o a la tasa vigente del momento, en ese momento de un periodo inflacionario, que decidieron facturar en dólares para que no se viera ese proceso, esa pérdida tan grande. Entonces, las partidas no monetarias son aquellas que aumentan de valor con relación al signo monetario en el proceso inflacionario. Por consiguiente, hay que ajustarlas por inflación. Y debemos de, al momento de presentarlo, el IR2, que es cuando se presenta el estado financiero, entonces ahí se le hace su ajuste por inflación. Aquí están la partida monetaria y la no monetaria, la que yo le he ido explicando. Bien, por ejemplo, las que no son monetarias, los activos fijos, los inventarios, los activos intangibles, inversiones permanentes en acciones. Aunque usted haya hecho una inversión, usted dirá, pero si son inversiones permanentes en acciones. Aquí, por ejemplo, todo lo que es efectivo, su cuenta por cobrar, señor, es una partida monetaria, es dinero que le deben a usted. Los anticipos a proveedores es dinero también. Entonces, tenemos el aviso por la inflación, que fue lo primero que le dije, que es esta tasa, esto lo publica la DGI a los cierres fiscales que vimos 4 veces al año. Y ya esto es lo que nosotros vamos a comenzar a ver. El ajuste por inflación se aplica basado en el multiplicador publicado por la DGI y luego en una distribución que se aplica el porcentaje mayor al activo de mayor valor, inventarios, activos fijos e inversiones. Eso yo se lo voy a explicar. Ahora vamos por lo menos a introducir el reporte. No sé si tienen alguna preguntita en lo que vamos. Son muchos temas, señores, y muchos puntitos que hay que tomar en cuenta. Déjenme abrir la presentación de la
abrir para compartirle. Por lo menos hoy le voy a introducir lo que es el formulario y los anexos. Le voy a compartir la pantalla. Esto mismo ustedes lo tienen en la página de Infotep, que fue lo que yo le dije, que el que quisiera lo fuera bajando, ¿verdad? Para que haya una mejor comprensión. A este momento nosotros ya vimos todo lo que era la introducción, quién es persona jurídica, quién paga impuestos, cuáles son las retenciones, cuáles son los gastos admitidos y los gastos no admitidos, e introducimos lo que es el ajuste fiscal que nosotros vamos a realizar para el patrimonio fiscal, que vamos a ver los anexos D2, D1 y D. Pero vamos a explicarle todo lo que ustedes tienen acá. Lo primero que tienen es un balance general. El balance general también le puse cuáles son las casillas en las cuales nosotros vamos a ir trabajando. Tenemos un balance general, tenemos el año anterior, fíjense ahí el año anterior, y tenemos el año actual. Año anterior y año actual. Tenemos un estado de resultados. Tenemos un estado de resultados al 31 de diciembre, uno solo. En el balance general tenemos dos, porque vamos a necesitar dos, porque para los anexos D utilizamos el año anterior. Entonces, tenemos el estado de resultados, que no es más donde están los ingresos, los costos y los gastos. Siempre, y me imagino en Sococo lo tendrán así, siempre tener estos gastos en relación, de acuerdo a los formatos de envío del 606 y del 607. Si no, se debieran hacer los ajustes de lugar en el sistema, porque si no se complica cuando se van a llenar todos los formatos. Bien, tenemos algunas notas adicionales acá, que también yo le puse las casillas. ¿De dónde salen todas esas notas adicionales? Algunas yo se las agregué como para fines del ejercicio, para que ustedes pudieran ver, y otras no. Esto de aquí no tiene que ver. Esto Profe, no, ¿sí? disculpe, no lo he podido descargar, me está dando error. Quizá más tardito pueda yo Ajá. descargar. Ok, si no, yo te ayudo más tarde. ¿Y los demás han intentado descargarla? Es el acceso a la plataforma que está dando error. Yo estoy en la plataforma. Déjeme ver si tiene error. Quizá el navegador, quién sabe. Quizás es tu navegador, pero lo raro es que estás bien aquí en el internet. Porque lo tengo en el teléfono. Yo lo uso aquí en el teléfono para hacer en mi computador el ejercicio. También es claro. otra manera, pero en el celular es incómodo ver tan pequeño todo. Pero bien, bien. Entonces, ¿alguien más tiene dificultad? ¿Mm? Bien, vamos a terminar para ver si nosotros vamos a continuar, si por lo menos le hacemos la introducción a lo que es esto. Ya yo veo que hoy no será posible introducir, simplemente dándole las explicaciones. Como ven, esto es tan largo, yo no podía ponerle una actividad de esto, pero le puse una actividad bastante simple que luego se la voy a explicar a medida que vayamos avanzando, que es sobre la tasa efectiva de tributación y los anticipos, la práctica que van a hacer. Entonces, estas son las notas adicionales que ustedes tienen. Entonces, vamos a ver, me gustaría, sí, que alguno de ustedes pudiera abrir el archivo. ¿Alguien lo ha podido abrir? Yo lo tengo abierto. Ah, ok. Gracias, Juan. Déjame ver que me están escribiendo. Francia lo abrió también. ¿Lo abriste, Yo también Francia? lo tengo abierto. Muy bien, o sea que Cintia parece que es en el navegador tuyo, que tienes inconveniente. Bien, entonces, señores, todos los que lo tengan abierto, se pueden dirigir a la pestaña que dice IR2. A la pestaña que dice IR2. Fíjensela aquí.
Ya. Están aquí en esta pestaña. Bien. Como ustedes ven, el IR2, como yo les dije ahorita, es lo último que vamos a llenar, porque él se va a ir llenando solito. Pero ustedes dirán, ¿y todo esto vamos a llenar? El anexo B2, el D1, el D, el A1, el A2, el A3, el B1, el B2, el B3, el E, el H1, el H2, el G, el J, el no sé cuánto. Son muchos. No, no lo vamos a llenar todo. Como yo le explicaba en la presentación, lo primero que hace la persona que está llenando esto es seleccionar la actividad económica o el sector económico para el cual va a llenar el IR2. Entonces, ustedes ven ese botón que está acá. Ese botón, yo le doy clic ahí. ¿Vieron? Cuando le di clic, ¿qué sucede? Que me sale la pantallita. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la, que yo no le abundé, que lo vimos en la presentación? Dice aquí, selecciona el sector económico al que corresponde su actividad. Yo tengo la primera que es manufactura, comercio y agropecuaria. Hay otra que dice hoteles y afines. Hay otra para bancos y financieras. Otra para compañía de seguros. Otra para instituciones eléctricas. Y yo lo podría dejar en mostrar todos los anexos. Pero a mí no me interesa tener todos los anexos, porque eso lo que trae es confusiones. Entonces, lo que hacemos es, le damos clic en la primera, que es la que vamos a hacer. Cuando damos clic, miren lo que me dice ahí. El sector económico seleccionado es manufactura, comercio y agropecuaria. Este es el que llenan la gran mayoría de empresas. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice? El orden de la declaración es el siguiente. O sea, que usted no puede llenar el IR2 donde estamos, usted no lo puede llenar si no ha llenado estos anexos. Los anexos deben de ser llenados en ese mismo orden, porque un anexo está linkeado. Estos son formatos bloqueados por la DGI. Yo lo tengo desbloqueado, pero me parece que estoy trabajando en el que es bloqueado por la DGI. Entonces, usted debe de trabajar los anexos en ese mismo orden. Se recomienda que usted lo llene aquí en su computadora. Porque eso mismo que usted llene aquí lo va a llenar en línea. Pero si usted lo va a llenar en línea, si antes saber qué es lo que va a encontrar, usted no puede irse a la página de la DGI a declarar un D2 si usted no sabe si usted no ha llenado todo. Es preferible que usted llene todo aquí en su computadora y luego que usted esté seguro que todo esté cuadrado, que no hay inconvenientes. Usted se va entonces a la página de la DGI y va a elegir a sí mismo. Le va a decir el orden que usted debe de llenar. Cuando usted esté en la página de la DGI, ya su formato está previamente, porque acuérdense que su RNC dice cuál es el sector económico al que usted pertenece. Entonces, determinación del ajuste fiscal, D2. Datos informativos D1 más activos categoría 1. Datos informativos en el D, activos categoría 2 y 3, más el costo. Vamos a determinar el costo de venta. El anexo A1 es el balance general. El anexo B1 es el estado de resultados. El anexo E son datos complementarios, pero en este anexo E es donde determinamos si hay pérdida de un periodo anterior, nosotros lo declaramos en el anexo E. También en el anexo E declaramos si hay ganancias de capitales, si hay pago de dividendo y todo eso. El anexo H1, declaración e identificación del beneficiario final. El anexo H2, identificación del beneficiario final. Cuando lleguemos ahí, yo le voy a explicar lo que es eso. Eso tiene que ver con la ley 155-17 sobre prevención
lavado de activos. Tenemos el anexo G, donde tenemos ya los ajustes fiscales y tenemos un resumen de los ajustes fiscales, donde tenemos el ajuste fiscal por depreciación, un ajuste fiscal por pago de donaciones, un ajuste fiscal por cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Tenemos en el anexo J, tenemos unos datos informativos, ojo, informativos, pero que son muy importantes, porque ahí lo que ponemos es datos del 606 y del 607. Cintia dice que ya lo pudo hacer. Entonces, en el anexo J tenemos esos datos que son del 606 y del 607. Y después tenemos la declaración jurada de la empresa, el IR2. Y por último, la declaración jurada de los activos, que ya es el último tema que nosotros vamos a ver, y ahí vamos a ver la tasa efectiva de tributación. Bien, cuando termino, le doy OK. Yo lo dejé ahí porque lo estaba explicando. Y ustedes ven ahora cómo mis anexos se redujeron. Ahora tengo D2, D1, D. Tengo A1, B1, E, H1, H2, G, J, el IR2 y los activos. En todo esos son los que vamos a trabajar. Entonces, yo entiendo que no debiera ya comenzar a poner datos, no creo que valga la pena poner datos aquí, simplemente le estuve explicando. Después de la declaración de los activos, tengo un tab, ese lo puse yo, esos tabs, esos los agregué yo aquí al formato de la DGI, eso no viene ahí, ni esos 4 primeros, ni los 2 últimos, solamente vienen los anexos, lo que dicen DGI. Entonces aquí tenemos que lo vamos a trabajar cuando estemos haciendo el anexo de 2 y tenemos este otro que lo vamos a trabajar cuando estemos trabajando el anexo G, que ahí vamos a estar viendo lo que es la depreciación que usted tiene registrada en la contabilidad y cuál es la depreciación según la ley. Entonces, entiendo que lo podemos dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, es muchas informaciones. Si hay pregunta, por favor, ustedes me dejan saber, que con todo el gusto se las explicaré. Yo les exhorto, por favor, en este fin de semana, que completen el foro 1 y la actividad 1 para que entonces no se nos quede la actividad. La actividad 2 es sencillita. Son 3 números que usted va a poner ahí, va a estar lista. Pero nos queda esta tremenda llenado, este formato. Arnaldo tiene la mano levantada, no sé si es de ahora. Adelante, Arnaldo. Está bien, creo que le di sin querer. Estaba en el chat viendo algo. Ok, gracias. Entonces, queridos compañeros, estimados, si no tienen preguntas, no vale la pena comenzar en 3 minutos que nos quedan a trabajar sobre lo que es el anexo D, que es el patrimonio fiscal, donde vamos a trabajar con la tabla del multiplicador y vamos a trabajar con la tasa de inflación. Vamos a ver cómo los activos, qué valor entonces nosotros debiéramos considerar en nuestra declaración en los activos. ¿Se acuerdan de las partidas monetarias, que son las que debemos de ajustar por inflación? Perdón, las partidas no monetarias. Las monetarias se quedan igualitas porque son las que pierden el valor con el tiempo. ¿Se acuerdan? Las no monetarias son las que le vamos a hacer el ajuste por inflación. Pues si no tienen alguna intervención, me parece justo dejarlo hasta acá. Vayan leyendo, vayan viendo material. Me gustaría que haya, bueno, hoy hubo un poquito más de interacción, se atrevieron un poquito más. Me gustaría sí que haya más interacción porque así no dejan a la facilitadora solita nada más con un monólogo explicando y hablando, ¿verdad?
sino que sea un poquito interactivo. Y los temas de las preguntas pueden ser de lo que hayamos visto, de cualquiera, no importa. Pues muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Me dice alguien que le ayude con el foro. Está bien, lo voy a revisar. Buen fin de semana y por favor, trabajen el foro 1 y esa pequeña actividad. Bien, si tienen dudas, estoy a la orden. Me escriben en el chat o me escriben de manera individual como ustedes gusten. No hay ninguna inconveniente en ese sentido. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 10 a través de Zoom. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Bye. Bye. Buen fin de semana. Bye, muchas gracias. A su orden.